¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su mejor lugar de ciberseguridad, CyberMX, la comunidad más importante de Hispanoamérica en torno a la ciberseguridad. Hoy tenemos un grande, como ya lo habíamos anunciado previamente, tenemos a Federico Romero. Él es el director de tecnología de Grupo Vallas y va a estar este día acompañándonos. Bienvenido, Federico. Asimismo, como siempre, mi coanfitrión y amigo Jesús Navarro, director general de Data Warden. Pues muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Esperemos aprender mucho en este intercambio de ideas, vamos a llamarlo así. Muchísimas gracias, Federico. Gracias, José Luis. Y será un placer de compartir contigo el día de hoy, esta tarde, para conocer tu opinión y tu perspectiva en estos temas tan interesantes. Muy de actualidad ahora en cuestión de todo lo que son las nuevas tecnologías de ciberseguridad. Y pues será un placer. Muchas gracias, Federico, nuevamente. Gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. Pues bienvenidos ambos, bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan desde las diferentes redes en las cuales exponemos estas cápsulas. Y para empezar, Federico, quisiéramos abrir esta charla, pues conociendo un poco más de tu persona, quién es Federico, dónde estudiaste, qué te llevó a esto de la tecnología de información, algunos de tus retos, de tus mejores proyectos, qué haces actualmente. Cuéntanos un poco, Federico. Bueno, ¿cómo entro al mundo de la tecnología? Pues yo podría decir que entro el día que mi papá llega y me regala un Atari 800 XL. Y me dice, esto es el futuro, ten una supercomputadora. Y la verdad es que un Atari 800 XL con 16 o a lo mejor 32K que tenía en ese momento, con una versión de BASIC recortada, voy a decirlo así, pues despertó mucha curiosidad en mí, aunque casi no podías hacer nada con un equipo de estas características. Fue un poquito después cuando con el grupo de amigos cercanos que yo tenía en la preparatoria me invitaron a que fuera a una clase de computación y vi que ahí estaban gente que yo reconocía como alguien muy senior en términos de conocimientos. Mi profesor de cálculo, mi profesor de física, y ellos eran los que daban la materia sorprendentemente y te daban puntos adicionales. Entonces, en sus materias que para mí eran complejas, y dije, bueno, es una manera de garantizar una mejor calificación, y me fui enganchando poco a poquito, y el día que llegó el momento de decidir qué voy a estudiar, estaba, sin lugar a dudas, ya con una visión de que yo quería estudiar algo que tuviera que ver con las computadoras que tenía a mi alrededor. Yo creo que así fue como me inicié y gracias a que mi papá me dio la oportunidad de estudiar algo diferente a lo que había estudiado toda la familia. Porque en mi familia o todos eran del ejército o todos eran de la Armada de México. Mi papá pues era almirante, mi abuelito era general, etcétera. Entonces, iba a ser el primero que iba a estudiar algo diferente. Y pues bueno, tuve esa oportunidad y dije, pues, bienvenidas sean las computaciones, la computación. Tengo un poco más de 25 años de experiencia en este ramo. Digo, con haberles dicho que manejé un Atari 800 XL, pues fácilmente llego a los 25 años de experiencia. He trabajado para varias empresas, EDS, por ejemplo, que fue comprada después por HP. Estuve 12 años ahí trabajando y tuve la oportunidad de trabajar para General Motors, para Aeroméxico, para Seguros Monterrey, para empresas de químicos como Ryco
Y recientemente estuve 7 años trabajando para Tupperware como director de Latinoamérica. Durante ese intervalo de tiempo pueden imaginarse que me ha tocado hacer de todo. Desde poner un primer correo en Aeroméxico en el 91, 92, hasta tratar de digitalizar a la fuerza de ventas en una compañía que tiene 300,000 chicas en toda la República, que sin duda alguna ha sido uno de los retos más importantes por los que he pasado, ¿no? He tenido también la fortuna de tener muy buenos sponsors a lo largo del tiempo, gente a que le he aprendido mucho, y he tenido la suerte de poder hacer sinergia con las áreas operativas, con marketing o con el presidente de la empresa en turno. Y dicho sea de paso, en la última empresa que estuve, en Tupperware, me tocó un presidente que era muy tecnológico y por lo mismo tenía unas expectativas muy altas de todo lo que quería hacer. Muy exigente, pero un gran sponsor que te ayuda a que las cosas ocurran, ¿no? A dejarte hacer. Y podría decir que en pocas palabras eso es Federico, y es un poquito mi experiencia, ¿no? Muchas gracias, Federico. Y con todos esos retos, esas grandes organizaciones, y haciendo un poco de remembranza sobre lo que tu papá provoca con esta herramienta o este videojuego del Atari, hoy te vas a la parte antagónica, ¿no? Cómo ha crecido todo, la celeridad, los negocios, la digitalización. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu opinión alrededor de la nube, de las múltiples variantes que existen, ¿no? Entre las mismas, los temas ya sea de programación o aplicativos o aquellas herramientas que ya están preprogramadas, puedes descargar o conectar. ¿Qué beneficios tiene esto para la empresa? ¿Tú cómo estás viendo ese mercado hoy en día? Bueno, la nube llegó para quedarse, sin duda. Muchos al principio decíamos, es la evolución del mainframe, ¿no? Que tienes un mainframe y todos se conectaban a eso, pero esto es un poco más que eso, ¿no? La nube llegó para quedarse, tiene grandes beneficios para las empresas de todos tamaños, ¿no? Al principio podrías pensar, para las grandes empresas les ayuda A, B, C y D, pero a las chiquitas, donde no tienen que gastar en una gran infraestructura en sus instalaciones y pueden aspirar a tener algo de un día para otro, digo, es sin duda alguna algo que les permite jugar, hacer empresas de un día para otro, tener una infraestructura, poder tener N número de servicios, contar con seguridad de un día para otro. Es para mí algo que todos deberían de estar pensando. La integración entre las diferentes nubes, mi recomendación es tratar de tener las menos nubes posibles. Pero es muy difícil porque normalmente uno tiene que coexistir con una serie de soluciones, pero entre menos nubes tengas relacionadas una entre otros, para mí me ha resultado mejor, ¿no? Es todo. Jesús, ¿tú alguna pregunta, algún comentario adicional en torno a esta multinube, ¿no? O inclusive sistemas híbridos, cuando hablamos de que las empresas tienen cosas en on-premise y otra parte de su operación en la nube? Sí, pues mira, la verdad coincido mucho con Federico, que yo creo que lo más sencillo normalmente siempre resulta ser lo más práctico y la solución pues, más elegante a un problema. En el caso de la nube, pues no es la excepción. Yo creo que en la medida de lo posible, si pudiéramos pues controlar la cantidad de nubes a las que debamos darle atención, sería lo ideal. Aunque también creo que pues ya no depende tanto del propio negocio. Ya yo creo que hay inclusive pues necesidades de interacción con otras compañías, con terceros, pues con alguna herramienta particular de algún proveedor, etcétera, que normalmente nos forza pues, a abrir un poquito ese abanico, ¿no? de soluciones de nube. Y finalmente, pues creo que el foco que hay que poner es pues en entenderlas, o sea, cómo poder poner un eje común entre todas ellas, ¿no? Que realmente podamos tener una cierta capacidad de gestión centralizada y que nos permita, pues, inclusive mudarnos de una nube a otra sin que sea tan
tan pesado, ¿no? Tanto en esfuerzo como en costo. Entonces yo creo que sí hay que buscar que sea lo más simple posible, pero yo creo que no todo el tiempo está en el control de nosotros, y lo que sí podemos controlar es pues ese enfoque de tener algo como muy homogéneo, que independientemente de la nube que tengas detrás, pues puedas sacarle todo el jugo posible, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Oye, en ese sentido, Federico, la seguridad en la nube más fácil, más compleja, ¿se entiende, no se entiende? Más fácil no creo, honestamente, sobre todo cuando son varias nubes. Creo que tenemos que tener en consideración pues varios elementos, passwords más robustos, doble autentificación, una serie de elementos que cuando nada más tienes uno y está, bueno, tu servidor abajo de tu escritorio, pues sientes una seguridad tremenda porque dices, aquí está mi información, pero no, es súper riesgoso tener ese tipo de esquema, ¿no? Muy fácil de ser fracturado versus lo que podríamos tener en la nube. Yo creo que hoy día todavía no se entiende bien todos los elementos con los que estamos lidiando en un esquema de nube, que es muy importante tener gente cercana que te ayude o que te oriente, porque el mundo de la nube también es muy dinámico y cada ratito tenemos otra nube más y que tiene ciertos beneficios y tiene más productos. Entonces, tener alguien que te acompañe en el antes, durante y después, inclusive de un ciberataque o de una experiencia de implementación de la nube es bien importante. Hay mucha gente que dice yo soy experto, pero realmente los expertos son muy pocos. Entonces, yo creo que el acompañamiento de alguien es siempre muy valioso. Gracias, Federico. Oye, Jesús, en ese sentido, ¿cómo ve DataGuard en el tema entre los diferentes conceptos de seguridad que a lo mejor hoy se tornan un tanto confusos e impide, también por esa falta de conocimiento de la gente, una mejor adopción de la misma? Me refiero a lo siguiente, a ver, cero trust, ¿no? Volvamos a cero confianza y la menor posibilidad de roles y o responsabilidades de una persona, pero luego por acá sale un modelo CASB, sin embargo, quizás tiene cierta dependencia de modelos de redes basados en software, como puede ser un tipo SD-WAN, y sin embargo, el idóneo o el sueño de muchos podría ser un SASE, ¿no? Un SASE, que a su vez podría incluir también temas de un CASB. ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Cuáles quizás sean los pasos más apropiados para ir migrando, como decía Federico, entre lo que teníamos en on-premise y que estaba quizás solamente bajo el escritorio y que ahora de repente empieza a abrir un panorama muy amplio, y eso pues desde el cambio cultural hasta las adopciones tecnológicas y la aportación financiera son de importancia? Claro. Pues mira, yo creo que lo fundamental pues es reaprender lo que ya teníamos pues concebido como que era pues el concepto básico de ciberseguridad, networking, etcétera. La realidad es que el tema de la nube, si bien parece ser algo simple o algo muy práctico que nos resuelve problemas de inicio, no necesariamente es muy fácil de digerir a nivel técnico, y sobre todo si quieres proveer pues un nivel de seguridad y de confianza equiparable a lo que tienes en un data center tradicional, pues la verdad es que te tienes que meter a las tripas de la solución a nivel nube, y eso pues la verdad es que no es nada sencillo, y como bien comentaba Federico, no hay tantos recursos disponibles técnicos. O sea, la verdad es que son contados los arquitectos de nube que tengan un muy buen nivel de conocimiento y experiencia, y a eso súmale que esos arquitectos no nada más estén enfocados en la parte aplicativa de la nube, sino que también le metan muy bien a todo el tema de infraestructura y sobre todo al tema de seguridad. Entonces realmente son perfiles pues relativamente nuevos, muy escasos, normalmente son perfiles caros que son difíciles de retener inclusive. O sea, yo creo que ahí las empresas pues, tenemos un reto importante de cómo atraer y retener ese tipo de talento, pero con base en esto que comento, yo creo que lo importante, lo primordial, pues es primero empaparse muy bien, conocer del tema, ya sea
pues de manera autodidacta, tomando capacitación o apoyándose con algún tercero para realmente asimilar todos estos conceptos y definir una arquitectura. O sea, realmente yo creo que lo importante es como cuando construyes una casa. Primero tienes que analizar el terreno, ver qué tipo de suelo es, definir qué cimientos necesita la casa y a partir de ahí pues hacer los planos y todo el diseño de ingenierías que se requieren para construir la casa. Es lo mismo en una nube o en cualquier solución de ciberseguridad. Realmente, pues primero tienes que analizar el terreno donde estás, donde vas a jugar, tienes que analizar las capacidades y las funcionalidades de la nube, tienes que ir viendo pues esos cimientos o su equivalente que tienes que poner dentro de la nube a nivel arquitectura, a nivel interacción inclusive entre nubes o diferentes módulos de la misma nube. Entonces, hacer una arquitectura muy sana de la solución que quieras montar y ya posteriormente ir pensando en habilitar ciertas funcionalidades. Yo creo que el tema que comentabas de Zero Trust, yo creo que es algo fundamental que tenemos que retomar y la verdad es que no es un término nuevo. La realidad es que ese tema de cero confianza es un tema ya muy antiguo, es de las primeras pues definiciones en temas de seguridad informática en su momento y la realidad es que era complicado poderlo aplicar por lo que implica el concepto, pero yo creo que en términos de definición es algo que tenemos siempre que basarnos en ello, diseñar y arquitecturar las soluciones con el principio cero confianza y los mínimos atributos que tú le puedas dar o menores permisos o menores facultades a un usuario para que únicamente pueda hacer o pueda ver o pueda manipular es específico a lo que está autorizado a hacer y que sea congruente a todo lo largo de la arquitectura, o sea, no nada más en el perímetro o en la base de datos o en la aplicación, sino a nivel completo, ¿no? Que sea integral ese enfoque. Y finalmente, pues yo creo que ya teniendo esa arquitectura, pues ya puedes tú ir habilitando cuestiones que el negocio requiera. Por ejemplo, si eres una empresa que tiene muy distribuida su operación geográficamente, pues un tema, por ejemplo, de SD-WAN para lo que es habilitar conexiones remotas basadas en software, pues te cae perfecto. O sea, es algo que te va a ayudar mucho a reducir costos. Igual el tema de SASE, o sea, llevarte la aplicación de controles pues lo más cercano al extremo, al origen de la conexión, también te ayuda mucho y vuelve menos pesada la capacidad de cómputo que tienes que tener en tu nodo central. Entonces va a depender mucho del requerimiento del negocio, pero yo creo que lo primordial, como te contaba, es, o sea, conocer bien la cancha donde vamos a jugar, empaparse bien de los conceptos, saber hablar el idioma, porque inclusive, y volviendo al ejemplo de la casa, para que tú puedas darle buen seguimiento a tu arquitecto que te está construyendo tu casa y hacer un buen proceso de QA y asegurar que las cosas se hagan correctamente, pues tienes que tener una mínima noción de qué pedirle y qué revisar, ¿no? Entonces es lo mismo en este caso, si vas a contratar a un experto o alguna compañía que te apoye con tu proyecto de cloud o tu proyecto de migración de cargas de trabajo a la nube, pues tiene que ser, tienes que saber qué pedirle, ¿no? Realmente necesitas apoyarte a hacer una buena definición y sobre todo entender qué vas a pedir después. Oye, Federico, y en ese sentido, con todo lo que has visto en el mercado y en las múltiples organizaciones, ¿qué es lo que no deja dormir a Federico cuando se va cómodamente a su habitación y sigue pensando en retos de ciberseguridad? Este, pues algo que no me deja dormir es el robo de identidad. Creo que la verdad es algo que me preocupa y sobre todo cada vez que te piden 2, 3 datos en una forma, en un formulario, para registrarte en algo, y no necesariamente hablo de ese robo de identidad para que alguien vaya a tramitar un crédito bancario o un crédito de auto. El robo de identidad se da desde que alguien te quita tu celular y tiene acceso a tus redes sociales, WhatsApp, Facebook y tu correo. Y en ese momento, si soy capaz de quitártelo nada más una hora, puedo agarrar toda tu lista de contactos de WhatsApp, pedirles $2,000 a cada uno de ellos, que me los depositen a una cuenta y seguramente va a haber alguienes que sí van a hacer ese depósito. Y ahí estoy ya robándote tu identidad. Eso ya lo he tenido aquí cerca, ya le pasó a un familiar mío, que hicieron esa simple jugada y ese tipo de robo de identidad que se ve pues muy cercano, nos puede pasar a todos, es algo para lo que también tenemos que estar preparados. Olvídense del robo de identidad grande. Ciertamente también un ataque ransomware a mis servidores y que de un día para otro ya no pueda dar
servicios para que opere la compañía, es otro gran tema. O aquel usuario que le dé clic a un correo que no le debe dar clic por falta de conocimiento y de poder validar cosas sencillas que vienen en el correo, ¿no? Validar que la dirección sea real, etcétera. Entonces, sí hay varios temas que todo el tiempo me mantienen inquieto dentro de la empresa y con mis familiares. Interesante. Jesús, ¿quieres hacer quizás ahí alguna aportación adicional o alguna respuesta al mismo tópico? Sí, pues yo creo que el tema particularmente en nuestro caso que vemos pues, información y casos de varios clientes y tenemos una vista un poquito a lo mejor más panorámica del mercado, pues sí el tema de ransomware yo creo que es de lo que más le está quitando el sueño a todas las empresas y a los dueños de los negocios, porque es algo que está desbordado actualmente. La verdad es que para poderlo contener se requiere tener una muy buena postura de seguridad, ser muy ordenados, muy homogéneos en la forma de operar y tener un muy alto grado de conciencia y de higiene digital en cuanto a temas de ciberseguridad. Entonces, y eso no nada más en los administradores de los sistemas, sino también en los usuarios. Entonces, realmente yo creo que coincido, o sea, es un tema muy, muy crítico al día de hoy, que inclusive no nada más las empresas, los propios países lo están viviendo, ¿no? Y pues, hay países que están llevando la delantera y van a la vanguardia en el combate a este tipo de amenazas, como es Estados Unidos, que están muy activos de algunos meses para acá, entre definiendo políticas de seguridad nacional, apalancando pues justamente el combate contra el ransomware. Y pues sí, coincido, realmente yo creo que ese es el tipo de riesgo que vemos más latente y con mayor recurrencia al día de hoy. Gracias, Jesús. Oye, Federico, y para ir cerrando este día nuestra charla, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos a futuro en términos de la ciberseguridad? Creo que mencionabas el tema de la identidad. No sé si visualizas algo adicional en ese sentido. Bueno, como los retos a futuro son realmente seguir desarrollando especialistas de seguridad. El backlog que tenemos de eso es abismal en México y en todo el mundo, ¿no? Eso es una gran reto que tenemos como sociedad. Mejorar la cultura de las implicaciones de un ciberataque a nivel personal, obviamente a nivel empresa, pero a nivel personal se tiene que empezar por la persona. Como lo sienten que es algo que está tan lejano y que no les va a pasar, la gente muchas veces ni se involucra en esos temas, lo ve como, bueno, una situación en África de aquí a que me toque, no me va a pasar, pero está más cerca de lo que se imaginan. Y con todos estos eventos que hemos tenido con Pemex y instituciones bancarias, etcétera, la verdad es que está en la puerta. Este tipo de cosas está en la puerta. Seguramente las herramientas van a ir evolucionando cada vez más, van a agregar elementos como geolocalización, como QR seguros, en fin, hay una serie de tecnologías biométricos, etcétera, para reforzar la seguridad, pero los cibercriminales no van a desaparecer. ¿Y por qué no van a desaparecer? Porque es más rentable esto que el narcotráfico. Entonces, van a seguir haciendo negocio. Tenemos que prepararnos lo mejor que podamos, hoy y mañana y siempre, porque está latente todo el tiempo. Muy interesante. Pues amigos, como todo lo que siempre es exquisito, llega a su fin. Y este día estamos terminando con nuestra cápsula, pues con esta gran compañía de Federico Romero y el anfitrión Jesús Navarro, director general de Ataguarden. Jesús, ¿algún comentario para terminar? Federico, ¿algún comentario adicional para terminar? ¿Algún consejo de la ciberseguridad? Adelante, Federico. Pues no esperen a que les pase o a que lo tengan súper cerca. Actúen ya. Hoy es momento, bueno, hoy es tarde, pero ya deberían de tener a alguien que, si ustedes no tienen los suficientes conocimientos o la estructura adecuada para tocar estos temas y resolverlos, buscar quién sí para enfrentarlos, porque como dicen por ahí, no es un tema de si te va a tocar o no. Sí te va a tocar, pero tienes que estar preparado para cuando te ocurra salir lo mejor librado posible.
Muchas gracias, Federico. Jesús. Completamente de acuerdo, yo creo que me encantó el actuar ya y sobre todo tener esa conciencia, ¿no? Es súper cierto, o sea, el de que te va a tocar, te va a tocar. Lo único que puedes tú tener bajo control es un poquito el patear el balón hacia adelante y que pues tarde un poco más en llegar y que el impacto sea menor, ¿no? Realmente mediante buenos controles puedes pues asegurar que el impacto pueda ser controlado, ¿no? Entonces coincido completamente y pues sí, hay que desarrollar mucho talento y mucha concientización tanto a nivel personal como a nivel empresa y urge el talento, ¿no? La verdad es que sí traemos un déficit importante, todavía alrededor de un 25-30% respecto a entre la demanda y la oferta, entonces ese talento pues hay que irlo a traer de algún lado y la realidad es que como no hay en ningún lado, pues hay que desarrollarlo y particularmente en temas muy especializados ya de nube y de arquitecturas complejas de ciberseguridad en la nube, la verdad es que pues tenemos ahí el reloj en contra y hay que invertirle pues lo que se requiera, ¿no? Tiempo, esfuerzo, dinero, todo y tener el objetivo muy claro de a dónde queremos llegar. Así es, Jesús. Pues muchas gracias, amigos. Yo soy José Luis Cisneros. Se encuentran ustedes aquí en CyberMX, la comunidad más importante en Hispanoamérica alrededor de la ciberseguridad. Y agradecemos esta tarde mucho a Federico Romero, director de tecnologías de la información de Grupo Vallas, y Jesús Navarro, director general de Data Warden. Hasta la próxima. Que había tenido la oportunidad de trabajar con científicos y bueno, es maravilloso, ¿no? El trabajar en el mundo de esta gente que está así como pues a kilómetros de distancia de lo que uno normalmente está haciendo, que son cosas pues, que si la contabilidad y que si no, la factura y este tipo de cosas.